Y tenemos que cambiar de tema y nos tenemos Sí. que meter en lo que pasó el fin de semana. Seguramente vos que nos estás escuchando, nos estás viendo por YouTube en tu casa, escuchaste y viste videos que se viralizaron, ¿verdad? Hoy justamente la comunidad judía está celebrando su año nuevo, el 5786, y les voy a sumar algo. El fin de semana fue el día de la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Libertad de pensamiento y de expresión. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero bueno, hay que hablar de la manifestación ocurrida este domingo en la Rambla de Montevideo frente al memorial del Holocausto Judío y lo que pasó el viernes fue, ¿no? Sí, de noche en la puerta de un liceo. Sí, bueno, cientos de personas manifestaron en esa instancia el domingo bajo la consigna "Así no se puede vivir". Exactamente. ¿Y cómo se organizó dicha movilización? Organizaciones sionistas, judías e israelíes aseguran que en Uruguay estamos ante una escalada del antisemitismo tras varias manifestaciones que se han dado en los últimos días. ¿Y cuáles son los hechos que terminan haciendo que se movilicen el domingo? Bueno, son dos. Las pintadas en los muros del cementerio israelita de La Paz con carteles de Palestina libre y otro ocurrido la semana pasada cuando se realizó una marcha pro-Palestina en la que había unas pocas personas con banderas de Palestina en la esquina de un liceo ahí en Pocito, ¿no? Sí, el problema con esta última manifestación es que fue centro de críticas, es que se hizo a pocos metros de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, allí en el barrio Pocitos, y esto, bueno, generó bastante crítica. Sí, ante esto la organización sionista del Uruguay junto a otros colectivos fueron los que convocaron a la manifestación que se desarrolló en el día de ayer en la Rambla, allí donde está el monumento al Holocausto, ¿no? Sí, y ahí en la escuela también hubo, más allá de que coincidió el escenario, digamos, creo que hubo una especie de vandalismo o algo así, ¿no? Como alguna manifestación un poquito más agresiva que solamente pasar y pasar por la esquina. Sí. Bueno, ¿qué dijeron? Decimos, basta el antisemitismo, no podemos seguir así. Hemos sufrido los insultos, la condena y el dolor de la apatía hacia nuestro pueblo, pero se cruzaron los límites. Ningún uruguayo debe vivir con miedo en nuestro país. Eso señalaba el comunicado de la convocatoria del domingo, ¿no? Sí, durante la manifestación participaron dirigentes políticos de la oposición, fundamentalmente del Partido Nacional, que días antes ya había manifestado el partido su rechazo a expresiones antisemitas. La instancia de ayer incluyó además una marcha por varios metros allí en la zona de la Rambla, en la que los participantes portaban banderas de Israel y varias pancartas con consignas como "Uruguay libre de odio", "Soy judío y uruguayo, quiero vivir sin miedo". Después de eso se leyó una proclama en la que se marcó la preocupación por lo que ocurre en nuestro país, más allá del conflicto en Medio Oriente. Yo tengo una salvedad que es muy tonta, pero es muy detallista. Medio Oriente es un concepto que usaban los ingleses, porque les quedaba en el medio de su traspaso para lo económico hacia Oriente, ¿no? Decir Medio Oriente es algo también occidentalizable, o muy occidentalizado, pero bueno, no importa, que era un detalle. Bueno, ¿qué dicen ellos? Que más allá de la guerra y de las críticas, que muchos incluso también coinciden con ellas, del accionar del gobierno israelí, de lo que está haciendo el primer ministro Netanyahu, de todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando en este momento en otros países y en Uruguay en particular es que se incrementó el antisemitismo y las expresiones antisemitas. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que fue la lectura de la consigna en el día de ayer. Hoy estamos acá, judíos de todas las ideologías y con diferentes posiciones. Pero ningún judío del mundo merece ser atacado por el solo hecho de defender la existencia de Israel. Quienes nos atacan en nuestros lugares de educación, de rezo y de conmemoración lograron transformar de manera cínica en su discurso a los judíos como el enemigo del mundo. Y acá es donde decidimos marcar un límite. Los jóvenes decidimos convocarlos a todos ustedes hoy acá para decir basta, para decirles que no nos quedamos más de brazos cruzados y que exigimos que estos ataques se detengan de manera inmediata. Bueno, como dijimos, acá el objetivo de la manifestación fue poner el foco en lo que ocurre en Uruguay y las muestras de antisemitismo que, según sostienen, se han incrementado, ¿no? Sí, de acuerdo a lo expresado por muchos integrantes de la colectividad judía, el antisemitismo, mejor dicho, el antisionismo, es hoy una nueva forma de antisemitismo. Antisionismo es básicamente no quieren que exista el Estado de Israel. Y en muchos casos esto es políticamente aceptado. Hubo muchas manifestaciones en las últimas horas en las redes. Uno de los que posteó fue el CEO del grupo Radar, Alem Mizrahi. Hablamos con él, quien reflexionó sobre lo ocurrido en las últimas horas. Esta concentración fue convocada por uruguayos judíos que estamos cansados de que se nos señale con el dedo permanentemente por defender la existencia del Estado de Israel, que esa es la definición básica del sionismo.
Mis padres y mis 4 abuelos emigraron al Uruguay por su tolerancia, del lado materno como refugiados de guerra. La única nacionalidad que jamás tuvieron mis abuelos fue la uruguaya, y los judíos uruguayos estamos sintiendo con muchísimo dolor que esa tolerancia y ese respeto se están perdiendo y que eso es un camino de ida. Ayer habíamos gente de todas las opiniones, de todas las tendencias políticas, judíos y no judíos, no para hablar de lo que pasa en Israel y en Gaza, sino en repudio al antisemitismo creciente que estamos sintiendo alrededor nuestro y que obviamente es una derivación de ese conflicto. El antisionismo es la nueva forma del antisemitismo, políticamente aceptada porque se escuda detrás del no soy antijudío, soy antisionista. Así que ayer nos juntamos para decir, soy judío, soy sionista y sobre todo soy uruguayo, como vos. No me señales con el dedo, no escraches niños en mi escuela, no pintarrajees mi cementerio, no grafitees la pared de mi sinagoga, no vandalices la escultura que celebra la inmigración de mis abuelos. Sigamos siendo el país que fuimos, respetuoso y tolerante con la diversidad. Bueno, tengo varios mensajes que están llegando, imagino que en WhatsApp también, siempre Sí. provocando, dice alguien acá, no jueguen con eso, antisemitas no, antigenocidio, queremos paz, dice el 143 por mensaje, y abajo dice, inaceptable meterse con menores de edad, inaceptable manifestarse cerca de centros de educación, dejar la guerra lejos de centros de educación, dice alguien también. Acá Hola, dice alguien, dale, perdón Pepe, dale, María dale. Laura dice, las movilizaciones cerca de la escuela integral se debieron también al atropello de un trabajador hace unos días por parte de la seguridad de ese centro educativo. Nadie debe vivir con miedo y mucho menos un trabajador. Por favor, den toda la información, estoy en contra de cualquier atropello. Hola para todos, estaría muy bueno que los periodistas expliquen que el problema con la colectividad judía no es el antisemitismo, sino el antisionismo. Esto no es religioso, es político y económico. Los judíos no son el Estado de Israel. Hay que leer, estudiar y saber opinar, dice alguien que habla ya del problema con la colectividad judía. Lo decíamos, ¿no? El antisemitismo es un problema Sí. que hace años está en Uruguay presente, mucho se ha estudiado, se manifiesta muchísimo a través de redes sociales, en los foros de las noticias. Yo, por ejemplo, cuando estaba editando Montevideo Portal, tenía un arreglo con la colectividad de todas las notas que tenían que ver con los judíos, con el conflicto, con lo que fuera, iban cerradas a comentario porque allí se expresaba muchísimo odio y eso era, digamos, pasible de denuncia. Es todo un tema cómo se expresa el antisemitismo cuando se hace a cara tapada. Ahora, el conflicto que empezó con la guerra del 7 de octubre de 2023 ha disparado todo eso de una manera brutal, que eso que ya estaba creciendo, y ahora me parece que es tal cual, un poco lo que decía ella, está más expresado en digamos, el odio a lo que está haciendo Israel en este momento que al judaísmo en sí y que a los judíos en sí como personas. Pero claro, hay que estar en los pies de una persona judía en este momento y ver cómo se vive eso, ¿no? Bueno, Jorge manda también por WhatsApp al 092-690-690, mira, quejas por antisemitismo, dice, por carteles de Palestina Libre, quejas porque una manifestación se hizo cerca a un colegio judío, déjense de joder, dice Jorge. Bueno, muchos mensajes que llegan. Buen día, nuestro gobierno actual es muy complaciente en su postura con el genocidio que lleva adelante el sionismo. Bueno, la verdad, muchos con opiniones diversas, ¿verdad? Como ha pasado el fin de semana, como quedó demostrado el fin de semana. Bueno, desde la organización de este evento, Dale. además, destacaron la alta participación, lamentaron la falta de pronunciamientos por parte del gobierno, de los hechos que consideran antisemitas, de los que hablamos justamente al principio. Sí, bueno, nos pusimos en contacto con Javier Carperín, que es secretario general de la Organización Sionista del Uruguay y director de la Benaverit Uruguay, quien habló sobre esta convocatoria del fin de semana. La verdad es que quedamos muy conformes con la convocatoria que se hizo ayer en la Rambla contra el antisemitismo en Uruguay. Participaron unas 2.500 personas, incluyendo, por supuesto, muchos integrantes de la comunidad judía, pero también otras personas que se acercaron simplemente para manifestar su apoyo, su solidaridad y su convicción de que es responsabilidad de todos luchar contra los discursos de odio. Luego de los lamentables hechos que habían ocurrido en la última semana, especialmente los ataques dirigidos hacia el cementerio judío y hacia el colegio judío, obviamente nos habían dejado muy preocupados y mostraban que en Uruguay se estaba instalando un problema muy grave de antisemitismo, de odio dirigido hacia los judíos, que busca fundamentarse, que busca justificarse en los hechos que actualmente están ocurriendo en Medio Oriente, pero que son hechos que
nada tiene que ver la comunidad judía uruguaya y que no son de su responsabilidad. Así que en ese sentido estamos muy contentos de que tanta gente se haya acercado a expresar justamente eso. Lamentablemente vemos como este es un patrón que se repite y se sigue repitiendo. Alcanza con entrar a las redes sociales para ver publicaciones sobre lo ocurrido ayer u otras publicaciones que tienen que ver con la comunidad judía uruguaya, pero no con Medio Oriente, y se ven muchos comentarios llamando a la expulsión de los judíos del Uruguay, responsabilizándolos por cosas que ocurren en otros países. Y bueno, y también se ve mucha indiferencia, sobre todo por quienes tienen la responsabilidad, por el gobierno, que permanece callado ante estos discursos de odio que crecen y que debería ser el primero en condenarlo y el primero en promover una mejor convivencia entre los uruguayos, que debería ser un objetivo mucho más importante que hablar de lo que está ocurriendo a 12.000 kilómetros de distancia. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando y esperamos seguir trabajando para lograr una mejor convivencia y para lograr justamente exportar esa convivencia en lugar de importar el conflicto. 9 de la mañana, 32 minutos, muchos mensajes que están llegando, se imaginarán, ¿no? A partir de este tema. No soy anti nada, dice alguien, pero del 948, pero aborrezco al Estado de Israel y su masacre en Gaza y hay que expresarlo a nivel mundial. El problema son quienes justifican esta barbarie, dice alguien, sean judíos o no. Contexto, hace unos días en la cuadra del liceo un policía obligó a un ciudadano a sacar su camioneta de esa cuadra porque tenía una bandera de Palestina. Mira. Sí. Me parece que eso, el contexto de por qué fueron ahí. Claro. Creo intentar entender el mensaje. Sí, a ver, me parece, intentando reflexionar un poco, que en realidad todo el mundo tiene derecho a pararse donde quiera con respecto a la situación que se está viviendo entre Israel y la Franja de Gaza. Lo que decía Paula a partir de lo ocurrido en octubre del 23. Todo el mundo tiene derecho y todas las opiniones son respetables. Me parece que acá lo que estamos hablando es de una situación que se puede ir de las manos en Uruguay, entre uruguayos, con respecto a este conflicto. Me parece que trasladar ese conflicto a una escuela, un lugar, un centro de estudios, acá en Montevideo, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que esa fue la discusión también el domingo. Me parece que eso es lo que en realidad motivó esta movilización. Es decir, sí, somos judíos, pero el conflicto está a 11.000 kilómetros de distancia, lo cual no quiere decir que vos no te pares donde te quieras parar, pero lo que se trata es de mantener la convivencia aquí en Uruguay. Y además, así como ocurre en Israel, muchísima gente judía, uruguaya, está en contra de lo que está pasando. Por supuesto. Igual que por eso Israel. digo, más Entonces, allá de la opinión también, que tengas. O sea, tacharlos por judíos y nada más me parece que es tremendo. Evidentemente todo lo que está ocurriendo en Gaza ha generado un rechazo muy fuerte y a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial y acá en Uruguay, y creo que eso es bastante generalizado, Sí. ¿no? Ya a esta altura, pero que ya no tiene que ver tanto con los movimientos radicales, me parece que es algo que se siente más a nivel general. Pero bueno, nada, de ahí a todo esto que decías, Pepe, estoy totalmente de acuerdo. Llega un mensaje que dice: lamentable que los judíos no hagan autocrítica, ellos que vivieron el Holocausto, no aprendieron nada, cometen genocidio contra la población y los niños palestinos. Tengan piedad, judíos, ustedes lo vivieron. Y hay un contexto fuerte también ahí, ¿no? Totalmente. Por eso lo decían hoy en el camino, por ejemplo, el Reino Unido y Francia advierten a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina, que es lo que está pasando hoy. Recuerden, el presidente viajó a una asamblea en Nueva York, la Asamblea General de la ONU, en donde también se están discutiendo estos temas. Lo voy a leer cortito porque está en el país de Madrid. La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha advertido este lunes al gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, también ha asegurado que París replicará con una extrema firmeza ante posibles represalias. Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia anunciaron el domingo el reconocimiento del Estado palestino y se prevé que hoy den ese mismo paso Francia, Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino. En el terreno siguen los ataques del ejército israelí contra el enclave y en las últimas horas al menos 20 personas han muerto en varias zonas de la franja. Digo esto porque también hay un contexto mundial complejo que empieza a tomar decisiones más fuertes que lo que habíamos visto hasta hoy, ¿no? Sí, sobre el gobierno de Israel, sobre todo. Por supuesto, y esto me parece que del día de ayer, con el reconocimiento de un Estado palestino, fue, desde el punto de vista diplomático, bueno, un golpe grande para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Totalmente. Estados Unidos no se ha involucrado mucho últimamente con este tema, ¿no? No. Está distraído con otras cosas. Sí, pero ahora abre la puerta para la asamblea, así que me parece que en algún momento va a tener que tomar una decisión.